Nuevamente buenas noches, amados hermanos, buenas noches hermana Mirta, hermano Erwin, buenas noches a cada uno de ustedes que se encuentran ahí en casita. Siempre es una bendición tener la palabra del Señor escrita, podernos acercar a ella en cualquier momento y en cualquier oportunidad. El Señor me ha llevado a leer esta porción de la Escritura donde es una de esas oportunidades donde se nos habla un lenguaje sarcástico y saliendo de la persona de Dios. Y esas palabras se encuentran en ese Salmo 2, no lo vamos a leer todo, solamente algunos de esos versículos, pero lo vamos a leer con este propósito, hermanos. Aun cuando nosotros miremos que las cosas van para peor en este planeta, aun cuando miramos que la gente no le hace caso a Dios, más bien se burla de Él, da palabras afrentosas en frente de Él, palabras malas, blasfemas, pues nuestra tarea no es defender a Dios, Él solito se puede defender. Amén. Y aquí es una de los pasajes donde nos habla de que Él un día así lo hará. Han habido oportunidades en la historia donde Él ha utilizado, ya mirábamos en nuestro estudio de el profeta antes de Malaquías, observábamos cómo Dios utilizó a unas naciones para subyugar a otras, y estas que subyugaron a estas otras fueron subyugadas por otra nación que el Señor levantó, y así sucesivamente. El Señor tiene control, mis amados hermanos. El Señor sabe lo que hace. El Señor es el Todopoderoso. No importa que se junten todos los reinos del mundo, no pueden en contra de Dios, no pueden hacer absolutamente nada. Entonces voy a leer estos versículos y luego vamos a darle gracias al Señor por el tiempo y entregarle este momento precioso de estudio, de reflexión y de exhortación a nuestro hermano Erwin. Dice así Salmos capítulo 2, comenzando desde el versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, fíjese qué palabras más altaneras, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y responde aquí el salmista, el que mora en los cielos se reirá de ellos. El Señor se burlará de ellos. Amados hermanos, esto nos habla de la venida del Mesías. Si usted continúa leyendo el capítulo 2, el Mesías ya vino la primera vez, vino como siervo sufriente, pero viene la segunda vez como rey triunfante, amén, rey todopoderoso. Nosotros, mientras tanto, estamos desde ya del lado de aquel que se ríe en contra de estas naciones que quieren confabular en contra de Dios. Estamos del lado del Dios Todopoderoso que se burla de ellos al verlos como microbios queriendo levantarse en contra de su Creador. Bueno, sigamos siendo exhortados, hermanos, a través de esta palabra de Malaquías, del profeta Malaquías, y nos quedamos en suspenso en ese tema muy especial, un tema muy del día de hoy, no solamente en el ambiente no creyente, en el ambiente pagano, sino que también dentro del ambiente cristiano, y prestemos mucha atención a lo que el Señor tenga para nosotros entonces esta noche. Padre amado, aquí entregamos en sus manos este momento y lo entregamos con nuestro corazón puesto delante de usted, Señor. Gracias porque aun cuando observamos que alrededor del mundo lo que la gente quiere hacer es exactamente esto, levantarse en contra de Jehová, levantarse en contra de su ungido, diciendo, ya no nos gustan estas ataduras que Dios quiere poner sobre nosotros, su palabra, echemos de lejos de nosotros todos estos designios, mandamientos que Él quiere poner, reglas, límites que Él quiere ponernos a nosotros. Olvidémonos, desechemos a Dios, hagámoslo a un lado. Señor, usted en su favor y en su paciencia por causa de los escogidos, todavía tiene paciencia y todavía espera en su misericordia hasta el tiempo oportuno que usted ha definido para que la historia de este planeta Tierra llegue a su final. Mientras tanto,
le rogamos que nos ayude a nosotros, sus hijos, a mantenernos firmes y fieles, caminando en sus caminos, manteniendo nuestra mirada puesta en aquel que va delante de nosotros, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, animándonos a ser obedientes, amorosamente obedientes para con sus mandamientos, y también ayudándonos, Señor, para poder, mientras caminamos como peregrinos en esta tierra, esparcir la semilla de las buenas nuevas del Evangelio de Cristo Jesús a través de una conducta diferente a los demás y palabras que hablen de este gran mensaje. Bendiga a mi hermano Erwin, prospérelo como lo ha hecho en todas las oportunidades anteriores, que sea un instrumento de edificación para nosotros hoy, de sacudida a través de su palabra para nosotros el día de hoy. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Erwin, Dios me lo bendiga. Bueno, el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Sean bendecidos en esta noche preciosa de día jueves. Así de que un día jueves más que el Señor nos permite tener para continuar estudiando su palabra. Pues los jueves nos dedicamos a estudiar el Antiguo Testamento y qué increíble, hemos llegado al último libro del Antiguo Testamento, la profecía del profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Dijimos al inicio de estos estudios bíblicos del libro de Malaquías que Malaquías lo íbamos a dividir, como lo han dividido ya los estudiosos de la Biblia, en 6 partes. Y el jueves pasado comenzamos la 4ª parte, que tenían 2 puntos importantes. Entonces hoy vamos a tocar ese segundo punto que el jueves pasado por razones de tiempo no pudimos hacerlo. Así de que vamos a repasar cada uno de estos puntos brevemente. La parte número 1 con la que comenzamos fue el amor de Dios por Israel. Esto ya lo encontramos, ¿cierto? Dividido en Malaquías 1, desde el versículo 1 al 5, donde Dios afirma su amor por Israel. Y Dios les dice, yo os he amado, dice Jehová. Y vimos la respuesta sarcástica, la respuesta prepotente, sin humildad del pueblo, diciéndole a Dios, ¿en qué nos amaste? Duras palabras que responde el pueblo. Y vemos, queridos hermanos, en toda esta interacción de Dios con su pueblo por medio del profeta Malaquías, la paciencia, la benignidad, la bondad de Dios, la misericordia, porque Dios, siendo un juez justo, Él ha podido, hermanos, exterminar a este pueblo de una. Pero no, Dios es muy paciente para con nosotros, y a pesar de estas respuestas atrevidas, esta respuesta prepotente, que lo vemos desde el inicio. Usted se acuerda cuando Caín mata a Abel, Dios viene y pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín responde de una manera agresiva, desafiante hacia Dios, diciéndole, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y esta ha sido la actitud, no solo de los paganos, queridos hermanos, sino que vemos que estos ejemplos de parte del pueblo de Dios. Así de que estos son exhortaciones para nosotros, porque en algún momento de situaciones difíciles en nuestra vida, donde nosotros pensamos que Dios se ha desatendido de nosotros, quizás no lo decimos audiblemente con palabras, pero lo decimos en el corazón. Y decimos esta palabra, ¿dónde está Dios? ¿Cómo que Dios nos ama? Si Él me amara, ¿por qué me permite vivir esta situación? Y son situaciones difíciles, pero algo que debemos recordar, queridos hermanos, es que la historia que Dios ha escrito, Él escribió antes de la fundación del mundo. Para Dios no hay sorpresa, Él tiene un plan bien definido. Él es soberano y Él en su providencia ha de hacer todas estas cosas. Así que en los momentos que tengamos nosotros dificultades, recordemos esto: Dios está sentado en su trono. Dios no está estresado, queridos hermanos. Dios no está sin saber qué va a hacer. Él está sentado en su trono administrando el universo entero. Y los tiempos que se nos aproximan, hermanos, como lo dijo el Señor Jesucristo ahí en Mateo 24, 25 y 26, son tiempos difíciles los que vienen. Y Él dijo, es necesario que estas cosas ocurran antes de mi regreso. Así de que no se turbe vuestro corazón, confiad en mí, dice el Señor. Amén. Entonces, recordémonos de eso. Dios está sentado en su trono. Entonces el pueblo responde, ¿en qué nos amaste? Dios les dice entonces, y luego la parte número 2,
que vimos, la parte número 2 fue que Jehová reprende a los sacerdotes. Primero en la parte número 1 Jehová habla con todo el pueblo, ahora con los sacerdotes en Malaquías capítulo 1 versículos del 6 al 14. Y aquí fue la controversia, es de que Jehová les dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y él les dice, Dios le dice a los sacerdotes, ustedes han menospreciado mi nombre. Y ellos también respondieron. Se da cuenta de que la actitud del pueblo de Dios no solo era del pueblo, sino también del liderazgo del pueblo de Dios. De los sacerdotes también tenían esta actitud. ¿En qué te hemos menospreciado? Hermanos, no hay nada de malo en hacer preguntas a Dios. Pero cuando lo hacemos con una actitud de, Señor, no entiendo, quisiera saber, una actitud de humildad, para poder encontrar consuelo, guía y dirección, podemos hacer preguntas. Pero aquí los sacerdotes no estaban diciéndole, ay Señor, no vemos en qué te hemos menospreciado, ¿nos puedes mostrar por favor para cambiar esta actitud? No era eso lo que ellos estaban diciendo. Ellos estaban ofendidos con Dios, diciéndole, ¿y en qué te hemos menospreciado? Y eso era terrible, queridos hermanos. Y Dios les responde. Dice, ustedes me han menospreciado mi nombre porque ofrecen sus sacrificios, traen lo cojo, traen lo ciego, lo enfermo. Y esto era un gran pecado porque recuerda, estos sacrificios bajo el pacto de la ley eran una tipología del verdadero sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese sacrificio en la cruz. Y estos sacrificios de la ley eran una tipología, queridos hermanos. Entonces debía ser un cordero perfecto, porque Jesucristo era el cordero perfecto, sin mancha, era santo, puro, sin pecado. Y ellos bien sabían lo que debían traer, pero estaban trayendo lo robado, lo hurtado, lo cojo, lo enfermo. Entonces de esa manera Dios le dice, ustedes menosprecian mi nombre porque están menospreciando a mi hijo, a mi unigénito. Y entonces era grave el pecado del pueblo, hermanos. Luego vimos la parte número 3. Y la parte número 3 ya era una advertencia a los sacerdotes. Y esto lo vimos en Malaquías capítulo 2 del versículo 1 al 9. Y esta advertencia era de que Dios les dice a los sacerdotes, si no oyeres y si no decidís de corazón, dos cosas iban a suceder. Enviaré maldición. Esto eran las maldiciones de Deuteronomio 28, ¿cierto? Maldito serás en el campo, maldito en la ciudad, maldita será la arteza de amasar, maldito es tu trabajo. Todo lo iba a maldecir, que es cierto que vemos en este primer gráfico. Pero la segunda maldición dice, maldeciré vuestras bendiciones. Está hablando de la bendición sacerdotal, aquella bendición de Aarón, que Aarón tenía que dar sobre el pueblo. Dice, esas cosas ya las he maldecido. Dice, no van a tener efecto las bendiciones sobre ustedes. Entonces, el pueblo, los sacerdotes tenían que arrepentirse de corazón, no solo de palabra. Y el jueves pasado, queridos hermanos, entonces entramos a la cuarta parte del estudio de Malaquías. Ya dijimos esto hace un momento, y esto estaba dividido en dos puntos. El primer punto es que Dios reprende a todo el pueblo nuevamente por los matrimonios con impíos, con paganos. Y el segundo punto es el divorcio entre creyentes, o sea, entre el pueblo de Dios. Y estos no son separados, pero los hemos separado con el punto de poder mostrar primero lo que Dios va a lidiar. Primero los matrimonios, pero luego los divorcios, porque el pueblo estaba dejando a sus mujeres israelitas para ir y contraer matrimonios con mujeres paganas. Y esto era completamente prohibido para el pueblo de Dios. Y esto lo vimos entonces de Malaquías capítulo 2, versículo 10 al 17. Así que ya hablamos acerca de los matrimonios impíos y vamos a dar un breve resumen de eso, pero por ahora vamos a enfocarnos entonces en el divorcio entre creyentes. Y esto se encuentra ahí, si abre sus Biblias, a Malaquías capítulo 2, versículos del 10 al 17. Si alguno quiere acompañarme ahí en la pantalla, van a aparecer también estos versículos. Y Malaquías capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño.
Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y el versículo 17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y en esta noche, queridos hermanos, he querido agregar este versículo de Malaquías 2:17 porque es como una bisagra, culminación del capítulo 2, pero da inicio al capítulo 3. Y ya vamos a entender esto en claridad el próximo jueves, si Dios nos permite y nos da vida. Pero aquí vamos a entender este versículo dentro de un momento. Entonces repasemos brevemente lo que vimos el jueves pasado, matrimonios con impíos. Esto era completamente prohibido porque las mujeres que no eran del pueblo de Israel, las mujeres de otras naciones, tenían dioses extraños, eran ídolos y llevaban al pueblo a la idolatría. Y esto lo vimos, ¿cierto? Ahí en el versículo 10 decía, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Cuál era ese pacto de nuestros padres? Vayamos rápidamente a Deuteronomio, solo para refrescar, porque esto es muy importante poder comprender. Porque para nosotros que vivimos en esta cultura, queridos hermanos, no entendemos estos pactos, pero debemos nosotros ver lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Entonces, Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 4, y vea el pacto que han deshonrado, no solo el pacto de Abraham, pero el pacto de la ley que Dios hizo por medio de Moisés con todo el pueblo de Israel después de haberlo sacado de la esclavitud por 400 años en Egipto. Y dice el versículo 1 de Deuteronomio 7, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, dice el Señor. No harás con ellas, preste atención a esto, queridos hermanos, dice, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirá a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Entonces, hermanos, este era un mandamiento que el pueblo, comenzando desde los sacerdotes, quienes eran encargados, se recuerdan que esto lo dijimos allá en Malaquías capítulo 2 del 1 al 9, el pueblo, el sacerdocio era el encargado de dar la ley de Dios y de juzgar las cosas entre el pueblo. El pueblo venía a encontrar la dirección, la voluntad de Dios por medio de los sacerdotes. Entonces, todo el pueblo conocía estas leyes, no era algo que ellos decían, oh, no sabía yo, perdone usted, no era de esa situación, hermanos, no era ignorancia, esta era una rebelión tajante contra Dios, una rebelión abierta, porque Dios entiende, hermanos, cuando nosotros ignoramos algo y podemos cometer un pecado de ignorancia, aunque no nos va a encontrar inocentes por no saber algo y pecar contra ellos, pero este era un pecado de rebelión abierta contra Dios. No nos interesa lo que dice tu palabra, vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer. Y somos el hedonismo, vamos a suplir nuestra necesidad de nuestra carne. Entonces una rebelión contra Dios. Y luego, hermanos, dice,
y se casó con hijas de dioses extraños, ahí hablando en el versículo 10 y 11. Y esto lo vemos, hermanos, en el caso del rey Salomón, pero quiero mostrarle un caso que es bien aberrante, bien grotesco, en contra de Dios, hermanos. Y esto nos ayuda, hermanos, a mirar la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, y mirar cuán soberbio y rebelde somos nosotros. Y esto nos debe entonces humillar, hermanos, para poder decir, Señor, perdónanos. Y cambia nuestro corazón de ser un corazón rebelde a un corazón sumiso. Amén. Y eso es lo que Dios desea, que nosotros vivamos humillados delante de Él. Pero miren lo que ocurre ahí en Números. ¿Por qué es tan importante leer esta parte? Para entender luego lo que vamos a leer en el versículo 13 de Malaquías, donde dice, y otra vez, Números capítulo 25, versículos del 1 al 9. Dice la palabra del Señor: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. El pueblo, hermano, no algunos, el pueblo estaba esto metido, gran mayoría de hombres en esta situación. Versículo 2 dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Mire, el pueblo, hermanos, se desvió tras de estas mujeres impías. Y estas mujeres impías le decían a los creyentes de Dios, vengan, vamos a ofrecer sacrificios. ¿Se recuerdan que les dije el día jueves pasado de que todos estos sacrificios no solamente era de ir a cantarle himnos a un dios pagano? Tenían que ver, hermanos, actos sexuales. Y por eso eran tan atraídos a este tipo de sacrificios e idolatría por la sexualidad. Entonces era una perversión total, queridos hermanos, horrible. Y se enciende la ira de Dios y dice Dios, voy a mandar un juicio sobre este pueblo. Y esto es lo que advirtió por medio de Moisés. Entonces el versículo 5 dice, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mire, hermano, Dios manda un juicio. Aquí está el pueblo, porque recuerde que siempre hay un remanente fiel, hermano, un remanente que busca hacer la voluntad de Dios. Y aquí el pueblo estaba en el tabernáculo llorando por el pecado y por el juicio que Dios había mandado de muerte. Entonces, porque eran muchos papás que sus hijos iban a morir por este pecado horrible. Y estaban llorando, suplicando a Dios. ¿Y qué hace uno de estos hijos de Israel? Trae una mujer extranjera delante de todo, ni siquiera escondida, queridos hermanos, sino abiertamente, en un acto de soberbia, de rebeldía, desafiando a Moisés y a todos los sacerdotes y a todo el pueblo que se estaba lamentando. No les importaba absolutamente nada. Qué dureza de corazón que estaba viviendo en ese momento el pueblo. Y delante de todos trae esta mujer, no solo para él, dice, para sus hermanos también. O sea, esto era una orgía que ellos iban a vivir, queridos hermanos, espantoso. Entonces dice el versículo 7, perdón. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Hermanos, una gran mortandad. Pero así es, hermano. Aquí vemos este nieto de Aarón, hermano, Fines. Se levantó el celo de Jehová en él, y él fue y traspasó a estos que estaban cometiendo grande pecado. Entonces vemos, queridos hermanos, que esto es lo que Dios no quería. Por eso él dejó un mandamiento explícito y tajante diciendo, no se unan con los impíos, porque van a desviar su corazón a este tipo de abominación, queridos hermanos. Y luego, pues ya lo leímos el jueves pasado, Primera de Reyes, ¿cierto? Conocemos en la historia del rey Salomón, cómo él
tuvo tantas mujeres y se desvió su corazón. Llegó hasta construir altares en el templo de Dios para los dioses paganos. El sabio, hermanos, el rey Salomón hizo estas cosas porque sus mujeres desviaron su corazón. Y vamos a leer un proverbio más allá donde, y hay varios proverbios donde el rey David instruye a Salomón y dice, hijo, no vayas a hacer esto porque van a desviar tu corazón. Pero él hizo caso omiso de estas advertencias de su padre. Así que hubo gran dolor. Entonces esta fue esa parte, queridos hermanos, de el matrimonio entre impíos. Pero ahora viene entonces lo que es el divorcio entre creyentes. ¿Qué sucede, hermanos? Que el pueblo estaba entonces abandonando a sus esposas israelitas para casarse con estas mujeres y desviarse a la idolatría. En Malaquías 2:13 dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrima, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y mire, hermanos, aquí prestar atención a esta primera parte de este versículo 13. Dice, y esta otra vez. Dios está diciendo, nuevamente tenemos que pasar por esto, pueblo mío. Nuevamente tenemos que pasar por el dolor. Dios no anda, hermano, deseoso de que alguien peque para que Él quiera matarlo. No, hermano, Dios es todo lo contrario, Él es paciente. Él nos da sus mandamientos para que nosotros no pequemos y podamos tener una comunión maravillosa con Él. Para eso dio a su Hijo Jesucristo por nosotros, queridos hermanos. Pero el pueblo se estaba rebelando. Y ya vimos que aquí dice esta otra vez, aquí Malaquías con lo que ocurrió en Números, ya habían pasado, hermanos, casi 1000 años con lo que acabamos de leer ahí en Números. O sea, de que esta era una ocasión, luego vino otra ocasión con Esdras, donde también hubo gran llanto porque tuvieron que despedir a las mujeres extranjeras y a sus hijos, así como lo hizo Abraham con Agar e Ismael. Eso es doloroso, queridos hermanos, pero por no seguir los mandamientos de Dios trae dolor. Y Dios, hermanos, va a hacer cumplir su palabra. Entonces dice, y esta otra vez. ¿Y a qué se refiere? Vayamos ahí a Esdras capítulo 9. Vamos a ver esta segunda ocasión de las muchas ocasiones. Ya leímos una ya en Números 25, pero ahora Esdras 9, ya después de 70 años de cautiverio, Esdras con un grupo regresa a reconstruir el templo. Y esto es lo que ocurre en Esdras capítulo 9, versículo 3. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, de los heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Se da cuenta, hermano? Vuelven a estas abominaciones de estos pueblos, no se paran firmes por los principios de Dios, porque aquel que, hermano, desobedece los principios de Dios no puede continuar haciendo la voluntad de Dios, se pone en rebeldía. Dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Entonces, y mire lo que dice ahí de una página más adelante en Esdras capítulo 10 versículo 1. Dice aquí, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente, porque nuevamente iba a venir el juicio, queridos hermanos. Entonces hasta aquí ya vemos que son dos ocasiones importantes, donde el pueblo nuevamente, el remanente fiel, llora por el pecado del pueblo, de lo que Dios había pedido, porque estaban en la idolatría. Entonces, por eso es que en este versículo 13 dice, y otra vez, y vamos a ponerlo ahí en su pantalla, y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová, porque nuevamente Dios iba a venir entonces a hacer un gran juicio. Y dice la palabra del Señor en el versículo 14 de Malaquías, más diréis, ¿por qué? Mira el pueblo, o sea, el pueblo, hermano, estaba tan endurecido, aquellos que estaban pecando, no el remanente fiel, sino los que estaban pecando, mire la dureza del corazón. Dicen, ¿y por qué? En forma altanera,
porque Jehová dice ha atestiguado, y Jehová le responde, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, queridos hermanos, aquí estamos, Dios les da la respuesta. Ustedes han sido desleal con la mujer de tu pacto. Aquella mujer de tu juventud que te casaste, pero ahora ya han pasado los años y no es la misma mujer jovencita, atractiva, porque los años han pasado y ustedes ahora están dejando a estas mujeres para casarse con mujeres quizás más jóvenes o mujeres extranjeras quizás más jóvenes, no lo sé, pero definitivamente mujeres que practicaban actos depravados y por eso el pueblo caía en este tipo de abominación. Y como ve, solo aquí un pequeño gráfico, dejando a la mujer más, ya que no es de su juventud, por una más joven. Entonces, eso era lo que el pueblo estaba haciendo. Y mire, vayamos allá a Proverbios capítulo 5. Son varios versículos los que vamos a leer, pero la importancia de esto, este es el consejo del rey David a Salomón. Hermanos, si Salomón hubiese obedecido a estos consejos, no hubiese escrito Eclesiastés posiblemente, pero bueno, nos benefició el libro de Eclesiastés, un libro no muy gustoso para algunos, pero es muy interesante ese libro. Entonces, Proverbios capítulo 5, versículos del 1 al 21, vamos a leer, y dice el rey David a su hijo Salomón: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, mira, ahora ya David se dirige a todos. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Y hermanos, esto es una gran advertencia para nosotros. Nosotros debemos cuidar, hermanos, de nuestros matrimonios. Hoy vemos una gran blasfemia alrededor de los mundanos contra Dios, porque ven a cada momento, acaban de anunciar un líder de una iglesia muy grande de americanos que lo acaban de despedir de su función de pastor. ¿Por qué? Por actos de inmoralidad, de infidelidad con su esposa. Y fue la amante quien lo descubrió, fue la amante quien sacó a la luz esta cosa por ver la hipocresía, porque él no se había identificado como pastor, él mantenía oculto todo esto. Y no hay nada oculto que no salga a la luz, hermanos, pero estas cosas por no cuidar nuestro corazón, por no ser leal a la esposa de nuestra juventud. Nosotros, hermanos, debemos ser fiel y cuidarnos, especialmente nosotros los varones, que hoy en día somos bombardeados con imágenes sexuales por donde uno va, queridos hermanos. Con mayor razón nosotros debemos cuidarnos y ser leales a nuestras esposas. Pero aquí el pueblo estaba siendo desleal a su pacto, a la mujer
de su juventud, abandonándolas. Y esto era el llanto, este era el sufrimiento, no solo del pueblo, especialmente de aquellas mujeres e hijos, porque sabe usted, hermano, que si una mujer quedaba viuda o era repudiada o divorciada, era una gran desgracia, no solo porque era un pecado contra Dios, sino porque la esposa y los hijos estaban bajo la cobertura del padre. En ese tiempo no había ayuda social, en ese tiempo no había hermanos que íbamos al condado a ver si nos dan estampillas de comida. Era difícil, queridos hermanos, y especialmente en este tiempo, cuando vayamos allá a Malaquías capítulo 3, vamos a ver que el pueblo había dejado de dar los diezmos, o sea, los sacerdotes no tenían ni para comer, queridos hermanos, una cosa espantosa. Entonces, queridos hermanos, nosotros debemos ser leales, y esta es la mujer de tu pacto, nos dice. El pacto, el matrimonio, hermano, ese es un pacto. Si usted me acompaña ahí a Proverbios, capítulo 2, versículo 17, aunque este es un ejemplo en sentido negativo, pero lo que quiero mostrar es que el matrimonio es señalado como un pacto, no solo entre un hombre y una mujer como Dios ha establecido, hermanos. Dios ha establecido el matrimonio desde la creación entre un hombre y una mujer, y eso no ha de cambiar en la palabra de Dios jamás. Amén, y eso nosotros debemos defenderlo. El versículo 17 dice, leamos del versículo 16, serás librado de la mujer extraña, lo que hablamos hace un momento, de la ajena que halagan con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Y por eso decía la semana pasada, hermano, aunque cuando contraemos matrimonio nosotros tenemos testigos humanos, pero el pacto es hecho con Dios, queridos hermanos. Por eso el Señor Jesús dijo allá en Juan, ¿cierto? Lo que Dios o en Mateo, perdón, también, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y ya vamos a entrar a mirar eso en un momento. Pero esta es la mujer de tu juventud, tu pacto. Tenemos un pacto. Esto no es simplemente un contrato que firmamos y que cuando queremos vamos a destruirlo porque ya mi esposa no me satisface, porque ya mi esposa no me entiende. No, no, queridos hermanos, tenemos un pacto con Dios. Y Jesucristo es el ejemplo fiel. Y hablamos de esto un poco en la reunión de matrimonios el día viernes. El ejemplo del amor de Dios por una esposa infiel, como fue su pueblo en el libro de Oseas, donde se mostró cuando estudiamos esto el día jueves, hace muchos meses atrás y el año pasado, si no me equivoco. El pastor Frey nos enseñaba acerca del amor de Dios por medio del profeta Oseas, que se casó con una mujer fornicaria, una mujer que luego él fue y la sacó de un prostíbulo, la rescató. Ese es el amor de Dios, porque su pueblo ha sido adúltero y él no le extendió carta de repudio. Y el apóstol Pablo en Efesios nos dice lo que el Señor Jesús hizo. Murió por esa esposa, murió por una esposa para santificarla, para purificarla, para presentársela delante de Dios como una esposa santa, sin mancha y arruga. Y eso es lo que nosotros como hombres de Dios debemos hacer por nuestras esposas. Debemos cuidarlas, debemos amarlas, debemos perdonarlas, debemos santificarlas por medio de compartir la palabra con ellas y amarlas de la misma manera que Dios nos ha amado a nosotros. Así de que, y esto, hermanos, será un proceso de toda la vida. No hay de que ya llegamos a esta edad y que ya de aquí para adelante todo va bien, porque vamos cambiando. Ya no somos los mismos de hace 10 años y los que vienen más jóvenes y sus esposas han de entrar a los 40, a los 50, viene la menopausia y eso sí que es, hermano, una quebradera de cabeza entender a las hermanas en ese momento, que están contentas riendo y 3 segundos más tarde están llorando y uno no sabe cómo reaccionar, pero es ahí donde necesitamos la gracia de Dios y que nos entiendan ellas a nosotros. Así que ser fieles, queridos hermanos, al pacto de Dios. Mire lo que dice Malaquías 2:15. Dice, no hizo él uno, hablando de Dios, que hizo uno, del hombre y de la mujer los unió. Y esto es importante, hermano. Creo que a veces lo pasamos un poco desapercibido por no meditar un poco en la palabra de Dios. Pero cuando él dice hizo uno, mire que Dios no creó del polvo a la mujer. ¿Cierto? Cuando creó el caballo, lo creó y luego creó una yegua. Pero cuando creó al hombre, creó a la mujer de la costilla del hombre. O sea, separó del hombre algo para luego unirlos como uno.
Y no solo es la unión física, sino la unión espiritual y emocional. Y eso es lo que aquí nos está diciendo el profeta Malaquías. Dios, por medio del profeta Malaquías, no hizo él uno, hablando del hombre y la mujer en matrimonio, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? ¿Por qué Dios quería hacer uno? Sacó de la costilla del hombre a Eva, y Adán dijo, esto es hueso de mis huesos, por eso será llamada varona. Entonces, porque quería, dice, una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. Mire cómo dice la versión, ahí está en la pantalla, la versión de la Dios habla hoy. Dice, ¿acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? ¿Y qué requiere ese Dios sino descendientes que le sean consagrados? Cuiden ustedes pues de su propio espíritu y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud. Aunque estas palabras, queridos hermanos, estaban dirigidas especialmente al hombre en ese tiempo, porque las mujeres, hermanos, pareciera, algunos comentaristas y estudiosos bíblicos dicen que en ese tiempo la mujer no era permitida que ella quiera divorciarse de su esposo. Esto era solo un acto que el hombre podía hacer. No puedo yo asegurar eso, pero eso es lo que muchos estudiosos dicen. Pero sea eso así o no, lo que vemos hoy en este tiempo es que tantos hombres como mujeres quieren hacer lo que quieren, y una mujer hoy con toda facilidad puede divorciarse de su esposo y viceversa. Entonces, pero aquí la recomendación era para el varón: no seas desleal con la esposa de tu juventud. ¿Por qué? Porque Dios busca, queridos hermanos, una descendencia. Él deseaba, había escogido a Israel para tener una descendencia santa de ese pueblo. Por eso era la prohibición, porque contaminaba la simiente santa. Y esto, hermanos, como ya lo he dicho, fue un patrón muy repetitivo en el pueblo de Israel, a tal punto que le afectó al mismo padre de la fe. ¿Se recuerdan ustedes allá, si vamos a Gálatas, el apóstol Pablo nos lo dice, esto nos lo aclara, lo que ocurrió con Abraham, Sara y Agar, allá en Gálatas 4, y qué momento difícil del padre de la fe, nuestro padre Abraham. Gálatas capítulo 4, versículo 22 al 31, dice de la siguiente manera, permítame llegar, Gálatas capítulo 4, versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, este es Agar, y el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo con la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que somos hijos de la, no somos hijos, perdón, de la esclava, sino de la libre. Entonces esto fue un acto también de que Abraham, el padre de la fe, queridos hermanos, en un momento se dejó convencer por Sara de practicar una costumbre que él, como era de Ur de los Caldeos, de Babilonia, la cuna de la idolatría, la cuna de la maldad, hermanos, de todo tipo de acto idolátrico, era allá en Babilonia. De allá provenía Abraham, y allá practicaban este tipo de actividades. Tu esposa era estéril, pues ten una relación sexual con tu sirviente, y el hijo que nacerá en las rodillas de tu esposa, entonces será su hijo. Entonces era una situación espantosa. Y Abraham pues obró humanamente en ese momento, tambaleó su fe y dijo: bueno, vamos a tener que hacer esto porque como dicen algunos, ¿cierto? Ayúdate que Dios te ayudará, y algo así se inventan unos proverbios que yo no sé dónde los han sacado, pero dicen, y algunos dicen, la Biblia dice, no dice así la Biblia, hermanos, nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Y Abraham incurrió en este acto
teniendo una relación con una egipcia, y mire lo que tomó lugar. Luego tuvo que despedir a Ismael. ¿Sabe qué dolor fue eso para Abraham? Pero no solo para Abraham, hermanos, también para Agar y para su hijo Ismael, despedirse de su padre. Ismael no tenía ninguna culpa de esta situación, pero eso es lo que nos dice Romanos 3:23 o Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, y hermanos, y por eso esto nos debe animar a nosotros a mantenernos firmes en los principios de Dios. No podemos nosotros decir es que esa era otra cultura, es que eso eran otros tiempos, lo cual es cierto, es otra cultura, otros tiempos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Los principios, los mandamientos continúan siendo tan representativos para nosotros y pertinentes para este tiempo. No han cambiado, y el Señor Jesús fue bien claro con esto. Y esto fue lo que ocurrió entonces, y viene el versículo 16, que es uno de los versículos bien tajantes. Dice el versículo 16 de Malaquías capítulo 2. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Mire la versión, la nueva versión internacional, como lo dice. Ahí está en la pantalla, usted puede observar, dice, yo aborrezco el divorcio, porque eso es lo que significa repudio, el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Entonces, hermanos, esto es importante. No voy a entrar a profundizar, ¿cuándo debo divorciarme? Porque esa es la pregunta que muchos creyentes andamos siempre buscando. ¿Cuándo puedo divorciarme? Es como que si yo esté hablando aquí del mandamiento no robar, pero ¿cuándo puedo robar? Andamos buscando cómo tratar de zafarnos de los mandamientos de Dios. No me voy a enfocar, hermanos, en cuándo un creyente puede divorciarse, porque ese no es el punto, porque nos vamos a desviar entonces a tratar de buscar una salida para no cumplir los mandamientos de Dios. El punto principal aquí en este versículo 16 es que Dios aborrece el divorcio. Así hayan causas legales o como usted le quiera llamar, o ilegales, o no hayan causas reales o no, para Dios es lo mismo. Dios aborrece el divorcio y ya lo vamos a ver por qué, pero eso es lo que quiero que se nos quede en nuestro corazón. Así haya justificación en su mente de usted para divorciarse o no lo haya, lo importante es que Dios aborrece el divorcio. Eso es lo que quiero que se nos quede en el corazón. Ahora, si usted quiere saber cuándo se puede divorciar, eso ya puede usted venir a consejería y vamos a instruirle muy bien al respecto. Pero ese no es el punto. Nosotros queremos mantenernos en los principios de Dios. Amén. No queremos buscar cuándo el Señor Jesús abandonó a su iglesia. Queremos ver que murió por una iglesia que estaba muerta. Una iglesia, una esposa futura que estaba pervertida, que estaba muerta en delitos y pecados. Entonces el Señor Jesús tenía toda la justificación para decir, ¿casarme yo con esto? Jamás. Pero Él no hizo así. Él vino y puso su vida por nosotros, para santificarnos. Y ese es el punto, porque Él aborrece la separación, el divorcio, y ya lo vamos a ver por qué entonces. Y esto es lo que nos responde el Señor Jesús magistralmente, allá en Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 6. Y dice lo siguiente, esto es respondiendo, ¿por qué Dios aborrece el divorcio? Entonces dice el versículo 3 de Mateo 19, entonces vinieron a Él los fariseos. Se da cuenta que estos fariseos, el Señor Jesús una y otra vez los llamó hipócritas. Ellos no estaban anhelando cumplir la ley de Dios, hermanos. Ellos lo que estaban buscando era suplir sus necesidades y no les importaba la ley de Dios. Pero dice que vinieron los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar o divorciarse de su mujer? Y mire cómo hace la pregunta, ¿por cualquier causa? ¿Por qué hacen esta pregunta de por cualquier causa? Porque esto era lo que estaban haciendo. Por cualquier tropiecito que te estaban teniendo con sus esposas, ellos se divorciaban. Usaban, no, es que mi esposa no me entiende, es que mi esposa no sabe cocinar. Usaban cosas que son tan sin motivo suficiente, hermano, pero esas eran excusas, porque ellos lo que querían era irse con las mujeres paganas, porque allá había todo tipo de depravación, ellos podían hacer lo que con estas mujeres santas del pueblo de Israel no podían hacer.
Entonces ellos se sentían muy cohibidos, envidiosos del mundo, de lo que ellos tenían. Entonces dice, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? El Señor responde, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hablando de la creación de Adán y Eva, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino solo una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios aborrece el divorcio? Porque esto rompe la unidad que Dios trajo. Y hermano, usted no necesita que yo le explique los terribles consecuencias de los divorcios. Dios aborrece el divorcio, y con esto no es que estoy condenando a nadie, hermanos, pero queremos entender esto. Dios aborrece todos los pecados, como robar, mentir, divorciarse, todos son pecados que Dios aborrece, y eso está claro. Entonces, luego el versículo 16 continúa diciendo que cubrió de iniquidad su vestido. ¿Y a qué se refiere esto, hermanos? Se refiere, hermanos, vayamos allá a Ruth capítulo 3, vamos a entender esta forma de expresión que es muy cultural del pueblo de Israel. Cubra la iniquidad con su vestido. O sea, cuando la mujer se casaba con un hombre, esto era un acto de que el esposo venía a ser su cobertura. Y mire cómo lo pone el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 9. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Y mire lo que le pide Ruth a Booz. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. En este caso aquí muy particular, queridos hermanos, Ruth le estaba pidiendo matrimonio a Booz. Y le estaba diciendo, cúbreme con tu capa. Eso estoy diciendo, hazme parte de ti. Ame y cúbreme, quiero que seas mi cobertura, estaré bajo tu protección, bajo tu dirección. Y por eso es que aquí Malaquías dice, cuando nosotros nos divorciamos y repudiamos a nuestras esposas, estamos quitando esa protección, esa cobertura sobre ella. Y eso es manchar de iniquidad el vestido de uno. Porque entonces dejamos prácticamente como desamparada y desnuda a nuestras esposas. Entonces esto era serio lo que estaba ocurriendo. Mire lo que dice ahí en Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Hablando Dios acerca de su pueblo, y dice, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, o sea, me casé contigo, te tomé para mí. Ya era tiempo de amores, o sea, ya esta no era una niñita, ya había crecido. Y dice, te extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Eso es lo que hacemos, hermanos. Entonces, cuando viene el divorcio, lo que estamos haciendo es quebrantando el pacto que aquí habla en Ezequiel. Estamos quitando la cobertura sobre nuestras esposas y nuestros hijos, y esto trae mucho, mucho dolor. Mucho dolor. Aunque muchos dicen, ay, qué bueno que hice eso porque ya ahora vivo feliz. No, hermano, trae dolor, trae dolor. Entonces, vuelvo a repetir, no voy a enfocarme en cuándo podemos divorciarse. Ese es otro tema que lo podemos tocar. El pastor Freddy puede tocarlo eso con usted personalmente. Pero el punto aquí que entendamos, Jehová aborrece el divorcio. Amén. Y el versículo 17 de Malaquías 2 nos dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, miren la pregunta ahora, ¿en qué le hemos cansado? Y Jehová responde, en que decís, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Miren las palabras de este pueblo, para que Dios pueda decir, Dios no se cansa, hermano, nosotros sabemos eso, pero Él está usando términos que nosotros podamos comprender cómo está el corazón de Dios en ese momento para con el pueblo. Dice, con tus palabras me has cansado, porque el pueblo estaba diciendo, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. Hermanos, ¿cuáles son esas palabras que han hecho cansar a Jehová? Mire, hermanos, están de ida en contra de la santidad y la justicia de Dios, hablando mal de los atributos de Dios,
diciendo el que hace mal, Jehová está agradado con el que hace el mal. Y entonces mire lo que dice el Proverbio 8:13 para que nosotros entendamos claro de que eso era una tremenda mentira de este pueblo. Pero ya vamos a ver por qué lo decían. Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice de la siguiente manera: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios. Porque Dios es santo, hermanos. Dios es santo y Él ama su santidad. Y cuando usted ama algo, usted entonces por inercia aborrece lo contrario. No es que Dios está amando y enfurecido al mismo tiempo. O sea, no, queridos hermanos. Dios se ama tanto a sí mismo, a su santidad, que por inercia entonces Él aborrece todo lo que es impuro. Y entonces Él aborrece lo que es la maldad. Aborrece completamente. Pero aquí, ¿qué estaba diciendo el pueblo? Hagamos males porque eso agrada a Jehová, decían en el versículo 17. Y Dios dice, no, ya estoy cansado de este tipo de situación. Mire lo que dice Isaías, ahí más adelantito, Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Amén. Y esto es entonces para que veamos que Jehová aborrece el mal, hermano. Y este pueblo estaba diciendo y blasfemando en contra de Dios. Y dice, sigue diciendo el pueblo en el versículo 17, si Jehová no aborreciera el mal, pues entonces, ¿dónde está el Dios de justicia? Porque si Él aborreciera el mal, Él hubiese castigado a las naciones que están prosperando. Pero ellos no estaban mirando, hermanos, que ellos también estaban pecando. ¿Por qué no dijeron, si Jehová aborrece el mal y Él es un Dios justo, ¿por qué no nos destruye? Y eso era una pregunta válida, ¿por qué no los destruía? Pero no porque Jehová se agrada del mal, simplemente porque Él es benigno y misericordioso. Y no abusemos, dice, de su benignidad, porque Él está esperando y su benignidad nos guía al arrepentimiento. Pero este pueblo, en vez de ser guiado al arrepentimiento por la benignidad de Dios, ellos estaban, hermanos, en una libertad, en un libertinaje horrible, en una rebelión en contra de Dios. Entonces ya vimos que estas palabras que cansaron a Jehová estaban dirigidas especialmente contra dos atributos de Dios: su santidad, lo que acabamos de ver, y lo segundo, su justicia. Dios es un Dios justo. Mire lo que dice el Salmo 7. Vayamos allá al Salmo 7. Salmo 7, el versículo del 11 al 15, dice lo siguiente. Mire cómo comienza. Dios es juez justo. El versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Jehová, hermanos, es un Dios justo. Y este pueblo está diciendo, pues si es Dios justo, ¿dónde está su justicia? Entonces, qué soberbia, queridos hermanos. Qué soberbia, es una cosa impresionante. Mire lo que dice el famoso versículo, Salmo 73. Que ahora este Salmo 73, hermanos, es un salmo de Asaf. Ahora, este no era un impío, este era un sacerdote que servía ahí en el templo, hermano, era uno de los cantores. Pero era un hombre que llegó un momento de que, como lo que vamos a pasar nosotros, que vamos a ver la iniquidad prosperar y que como que el reino de Dios no está prosperando, queridos hermanos. Y llegó un momento de angustia en Asaf. Y mire lo que dice el Salmo 73, rápidamente lo vamos a leer y terminamos con esto. Dice el Salmo de Asaf: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Este versículo comienza él después de su experiencia, pero primero está afirmando esto. Versículo 2, en cuanto a mí, ahora comienza él a contar lo que ocurrió. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos.
porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad y de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y eso es lo que estamos viviendo, hermanos, como el pastor Freddy al inicio leyó el Salmo 2, ¿cierto? Se van a amotinar la gente, los pueblos, las naciones, y van a hablar grandes blasfemias contra Dios. Y parece que Dios no va a hacer nada, pero no, hermano, este es un plan ya determinado. Dios es juez justo y hará juicio a su tiempo. Pero luego dice el versículo 10, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice Asaf, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y mira el versículo 17, hermanos, y que esto se nos grabe en nuestro corazón, hasta que entrando en el santuario de Dios, a la presencia de Dios, queridos hermanos, ¿qué ocurrió? Comprendí el fin de ellos. Hermanos, el fin de los impíos está determinado, será el juicio eterno. Entonces, queridos hermanos, y esto nosotros lo vamos a ver en mayor fuerza en estos últimos tiempos. Entonces, tengamos cuidado de que nosotros no vayamos a decir pues hagamos males. Como alguien dijo por ahí, ¿cierto? Y que el apóstol Pedro, ahí en el libro de Romanos, lo aclaró. No, hermanos, es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que pequemos para que venga más gracia. No, hermanos, el apóstol Pablo dijo, en ninguna manera hagamos tal cosa, queridos hermanos. En ninguna manera. Nosotros, queridos hermanos, debemos entender que Dios tiene un tiempo determinado y va a dejar que la maldad del hombre siga para su propio juicio. Y a los que ha separado para salvación lo va a salvar, queridos hermanos. Pero Dios es un juez justo. No habrá ningún pecado. Todos los pecados, hermanos, han sido pagados. Como dijo, cierto, un pastor que vino a enseñarnos aquí alguna vez, dijo, todos los pecados van a ser pagados en dos lugares, en la cruz de Cristo o en el infierno. Y entonces, esa es la realidad, hermanos. Ningún pecado va a quedar sin castigo. Gloria al Señor, hermano, que nuestros pecados han sido pagados, no por nuestras obras, no por nuestro buen proceder, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos con Lucas 18. Lucas 18. Lucas 18, versículos 7 y 8. Lucas 18, versículos 7 y 8 dice: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén, hermanos. Entonces es importante mantenernos nosotros, y vamos a ver en el capítulo 3 cómo Dios comienza el capítulo 3 para contestar esta pregunta tan maliciosa. Y hagamos males, porque eso agrada a Dios. Sino, ¿dónde está el Dios de justicia? Dios es un juez justo y Él va a cumplir sus juicios. Amén. Así de que, queridos hermanos, espero de que en esta noche pues hubiésemos aprendido algunas cosas importantes, y cualquier pregunta pues no duden en compartir con el pastor Freddy, y él hará compartir conmigo cualquier preocupación que usted tenga. Así que estamos nosotros dispuestos a poder servirles en esta capacidad. Oremos en esta noche, queridos hermanos, para despedirlos. Amantísimo Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te adoramos. Ay, qué linda tu palabra, Señor. Qué delicias a nuestro paladar, Señor. Gracias por tu exhortación. Gracias, Señor, por tu luz que nos hace mirar, Señor, cualquier tinieblas en nuestros corazones. Te pedimos perdón, Señor, por actos de dureza en nuestro corazón, por muchas veces, Señor, hablar mal de tus atributos como la santidad y tu justicia, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre eterno, a poder mantenernos firmes en los mandamientos que tú has establecido, Señor.
Gracias te damos por este tiempo. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, a sus hijos, Señor, a sus familiares, Señor. Bendíceles en sus trabajos. Por los que están enfermos, Señor, de diferentes enfermedades, te suplicamos que tú continúes sanándoles, Señor, fortaleciéndoles, y que seas tú, Señor, sobre todo en sus vidas, Señor, animándoles a proseguir en este camino, en esta batalla de la fe, Padre. Gracias te damos, Señor, y si tú nos das vida, estaremos aquí el día domingo, Padre, alabándote y bendiciéndote en nuestro culto racional, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasen buenas noches, mis queridos hermanos.